Hola, muy buenos días. Soy Ana María Núñez y para mí es un gusto estar con ustedes en directo hoy presentando el foco en América Latina y el Caribe aquí en la Semana Mundial del Agua. Una vez más, estamos cerca gracias a la tecnología. En esta sesión inaugural vamos a tocar un tema de suma importancia a nivel mundial. ¿Cómo nos aseguramos que los operadores de agua y saneamiento no sean solo eficientes en proveer los servicios básicos, sino que también estén preparados para enfrentar el cambio climático? Esta sesión ha sido organizada por Agua y Saneamientos Argentinos, el Banco Europeo de Inversiones, RTI Internacional, Water.org y el Banco Interamericano de Desarrollo. Recuerden, por favor, que tenemos interpretación simultánea al inglés y al portugués a través de la aplicación Interactio, la cual pueden acceder en el App Store, en el Google Play o entrar al sitio que va a estar indicado en la pantalla. El código del evento es www.eek2021 y al ingresar deben buscar el día y el título de la sesión y escoger el idioma de su preferencia. Le voy a dar la bienvenida al señor Sergio Campos, jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, para que haga la apertura oficial del programa. Sergio, adelante. Muchas gracias, Ana María. Hola, bienvenidos todos al Foco en las Américas, que es parte de la Semana Mundial de CIWI 2021. CIWI en esta oportunidad nos invita a conversar sobre cómo construir resiliencia más rápido. Próximo. Como todos ustedes ya saben, el informe del Panel Global de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas indica que muchos de los efectos que hemos observado recientemente en estos años ya son irreversibles. Estamos en una nueva normalidad en la que las sequías e inundaciones serán cada vez más frecuentes e intensas de lo que estábamos acostumbrados. Y requiere que nuestra infraestructura consecuentemente sea resiliente para que sea sostenible. Asimismo, para nadie es un secreto que esta pandemia COVID-19, la cual todavía nos afecta, nos ha tomado desprevenidos. Siendo la principal línea de defensa la higiene, esta pandemia nos ha recordado la importancia de que todos contemos con servicios de agua y saneamiento de manera sostenible y de manera continua. Para nuestra región, en el último año, Iota, ETA y en años anteriores, Dorian, María, son un ejemplo claro de que los huracanes vendrán con mucha más fuerza y con mucha mayor intensidad. Así como las sequías, como la que azotó a Sudamérica hace 3 o 4 años, o la reciente sequía que azotó al Caribe, que también vino con estándares muy superiores a los que estamos acostumbrados. Consecuentemente, contar con infraestructura resiliente va a ser clave para nuestro desarrollo económico, pero también para asegurar el bienestar de nuestra población. Próximo. Ahora nos enfrentamos con una realidad en la que la resiliencia debe centrarse en prevenir y en preservar nuestros ecosistemas, nuestras cuencas, lo cual implica que tomemos en consideración además la gobernanza del agua, que incluye aspectos culturales, políticos, económicos, sociales, de los cuales también depende el agua del presente y el agua del futuro. Vivimos en una de las regiones más urbanizadas en el mundo. Consecuentemente, el reto no es solo proteger nuestras cuencas, sino también solventar las brechas de cobertura, calidad y asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento. En especial para nuestras poblaciones más vulnerables que han carecido de estos servicios hoy y que hoy los necesitan más que nunca. De ahí que hoy más que nunca, incrementar la resiliencia de nuestra infraestructura y de la eficiencia en la prestación de nuestros servicios es una tarea prioritaria que requiere un pensamiento diferente, un pensamiento innovador. Lograr resiliencia y sostenibilidad, sin lugar a duda, es una tarea importante y es una tarea compleja. Es por eso que en estas sesiones que hoy inauguramos, vamos a conocer de algunos de los líderes de nuestra región y de todo el planeta que han estado trabajando desde hace ya varios años y por un buen tiempo en responder a estas y otras preguntas fundamentales para nuestro sector. En el BID
Siempre hemos apostado por intervenciones multisectoriales que superen el esquema de pensamientos por silos a efectos de lograr la sostenibilidad que hoy en día vamos a tener que fortalecer en nuestros proyectos con mayor innovación y con mejor planificación. En estas sesiones vamos a conocer de experiencias innovadoras de financiación, de cómo la innovación tecnológica es ya un imperativo para lograr y poder hacer las cosas con menos recursos y lograr impactos y resultados más rápidos, a efectos de que nuestros servicios sean más equitativos, más asequibles y más resilientes. En nombre de todos los conveners que nos han ayudado a organizar esta sesión, les damos la más cordial bienvenida y les deseamos el mayor de los éxitos en esta semana de CIWIM 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahora tenemos un conversatorio en el que discutiremos sobre estos retos que enfrentan las empresas prestadoras de agua y saneamiento que Sergio ha mencionado y para justamente brindar servicios básicos asequibles y al mismo tiempo ser resilientes frente al cambio climático. Para ello, vamos a tener representantes de empresas que proveen servicios básicos en 3 grandes ciudades de la región: Buenos Aires, Argentina, Lima, Perú y Monterrey, México. Voy a comenzar con Malena Galmarini, quien es presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, AISA. Malena, bienvenida. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Muy Mucho buenos días gusto. para todas, para todos. Mucho gusto, Malena. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Malena, tenemos un par de preguntas. Voy a comenzar por la primera. Voy a comenzar por el inicio. Te pido simplemente que seas breve en las respuestas para que podamos ir con cada una de las preguntas que tenemos. La primera pregunta es, ¿qué desafíos atribuibles al cambio climático tiene AISA actualmente y cómo determinan esta relación causa-efecto? Mira, Ana María, tenemos en realidad como 2 ejes, ¿no? En los desafíos. Uno, lo que tiene que ver directamente con el cambio climático. En esto, Argentina y los países de la región estamos viviendo la bajante histórica de uno de los ríos más importantes que tiene la región, la bajante histórica que es realmente muy preocupante. Si bien en la zona donde nosotros operamos, creemos que no vamos a tener problemas con el caudal, porque se juntan el río de la Plata con el río Paraná, sí intuimos que podemos tener algún conflicto con la calidad del agua cruda. Esto, si bien no podemos resolverlo de un día para otro, tenemos algunas medidas que vamos a tomar o que ya empezamos a tomar, no quizás para este momento, pero sí hacia adelante. Por otro lado, el otro eje es claramente la contaminación urbana. Las industrias en el área metropolitana de Buenos Aires, en Argentina, han quedado en el entramado urbano y el área metropolitana además en Argentina tiene muchos ríos y arroyos que la atraviesan. Por lo tanto, estas industrias todavía que no han sido reconvertidas, vierten sus residuos industriales a estos ríos y arroyos que, como todos sabemos, son un sistema y hace que muchas veces nos encontremos en el agua cruda que tomamos nosotros para potabilizar nuevos agentes contaminantes difíciles de neutralizar. Además de esto, diría que en eventos más esporádicos, pero cada vez más seguidos, las grandes tormentas hacen que nuestro sistema cloacal muchas veces se vea colapsado por la cantidad de agua caída en poquitos minutos. Esto también tiene que ver con este primer eje que te mencionaba recién, que tiene que ver directamente con el cambio climático. No nos pasaba hace unos 20 años, y hace 20 años a esta parte, realmente es problemático, es muy problemático y nos preocupa y nos lleva, no te digo habitualmente, pero nos lleva muchas veces a tener al límite nuestro servicio de saneamiento cloacal en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.
O sea que es una zona donde viven aproximadamente 14 millones de personas. Por lo tanto, cualquier circunstancia conflictiva, problemática, se agrava no solamente por la cantidad de habitantes, sino además por la dificultad, por la desigualdad que hay en la zona. ¿Qué creemos que podemos hacer o cuál es la causa de efecto? Bueno, esto que venimos hablando, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con el cambio climático, mucho tiene que ver con este capitalismo cada día más profundo y salvaje, diría yo, ¿no? Este capitalismo que estamos viviendo, que ataca, diría, las dos cosas que necesita para subsistir: la naturaleza y la humanidad, y los seres humanos. Por lo tanto, creo que hay mucho por hacer. ¿Qué estamos haciendo desde AISA? Bueno, primero una red de monitoreo de las cuencas y de nuestras fuentes de agua cruda, si bien no es una obligación y ni siquiera es una responsabilidad de una empresa operadora del servicio, no es menos cierto que nosotros necesitamos cuidar nuestras fuentes de agua cruda porque es nuestro producto primario. Por otro lado, estamos trabajando en la parametrización del consumo y en la concientización de la población para ahorrar agua potable y para mejorar la utilización del servicio, y por supuesto la visualización directa de los fenómenos meteorológicos para ir construyendo en conjunto con otros organismos, con otras instituciones, protocolos de contingencia. Muchísimas gracias, Malena. Y en ese sentido, ¿qué resultados han obtenido? Y bueno, resultados, nosotros estamos a cargo de la empresa hace 1 año y medio, de ese año y medio, de 17, 18 meses, el 80% lo vivimos en pandemia, por lo tanto fue muy dificultoso empezar a trabajar en proyectos urgentes como es la urgencia de estas situaciones. Sin embargo, sí estamos planificando, por ejemplo, el corrimiento de las tomas de agua hacia río adentro. Nos ha sucedido también que con la sedimentación sobre las costas de tierras, bueno, le ha ganado la tierra al río, y eso hace que nuestras tomas hayan quedado muy cerca de la orilla, así que estamos planificando esto. Por supuesto que estamos trabajando con varios de los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el BID es uno de los organismos que más nos ha apoyado en este tiempo y que también nos viene apoyando a la empresa y al país hace muchos años, así que agradecer por eso. Por supuesto, frente a un hecho puntual que tuvimos el año pasado, en esto de un nuevo agente contaminante que no hemos podido neutralizar y que le imprimió al agua potable, al agua potabilizada, sabor y color, lo que los usuarios y usuarias pudieron describir como sabor, olor y textura aceitosa o aceitunada. Estamos trabajando con el gobierno de Canadá y con sus organismos de investigación en primer punto para ver si podemos lograr la neutralización de esto, porque consideramos que no fue un hecho aislado, había habido desde el 2009 en adelante hechos similares y hubo un atisbo de un nuevo hecho hace unos meses, así que estamos trabajando en eso. Hemos probado con otros insumos como el carbón activado, pero no nos dio resultado, así que sí estamos trabajando en esto. Y por otro lado, hemos hecho la denuncia penal en una fiscalía federal que tiene Argentina, que es contra los delitos que van contra el medio ambiente, y se está desarrollando en este momento una investigación federal entre esta unidad fiscal especializada y el juzgado federal de Morón, que es el área que comprende, en este caso, donde creemos que fueron vertidos estos nuevos agentes contaminantes. Conformamos una mesa con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con el organismo que se encarga en la provincia de Buenos Aires de controlar a las industrias y
lo que las industrias vierten a los cursos de agua cruda. Estamos trabajando en una red de monitoreo de agua, estamos trabajando en estos protocolos de contingencia que te contaba recién, que son sumamente importantes. Y por otro lado, junto con ALOAS, que es la Asociación Latinoamericana de Operadores de Empresas de Agua y Saneamiento, estamos trabajando ya hace un año en un programa de lo que denominamos Operadores sin Frontera. ¿Cómo hacemos todas aquellas empresas que operamos el agua y el saneamiento cloacal en la región? Podemos trabajar en proyectos, en programas y sobre todo en protocolos que nos ayuden frente a estas y otras contingencias. Creo que vamos por buen camino y todo esto lo vamos a plasmar, lo vamos a consolidar en una mesa nacional y federal que denominamos Consenso por el Agua, que contará no solamente con las empresas operadoras, sino con las empresas constructoras de redes. AISA hace ambas cosas, tiene por un lado la responsabilidad de construir las redes y por el otro luego de operarlas, pero no todas las empresas en Argentina son así, y aspiramos a que esté el gobierno nacional en su conjunto, los tres poderes del Estado y los tres niveles que en Argentina, que el Estado nacional, provincial y municipal, todos trabajando en el cuidado de un recurso que es estratégico para la nación, pero también es estratégico para el mundo, como es el agua. Muchísimas gracias, Malena. Por temas de tiempo voy a pasar al próximo ponente, pero te agradecemos mucho y le recordamos a la audiencia que te pueden dejar cualquier pregunta en el chat y volveremos a ello. Ahora invito a Francisco Dumler, el presidente de la Junta Directiva del Servicio de Agua y Alcantarillado de Lima, Perú, SEDAPAL. Francisco, bienvenido. Mil gracias, Ana María. Qué gusto de estar aquí con ustedes. Francisco, el gusto es nuestro y así como a Malena tenemos una serie de preguntas. Le pido que por favor sea breve para poder llegar y poder responderlas a todas. Si no es el caso, le recordamos a la audiencia que queda el chat abierto para hacerle cualquier pregunta que quede de su intervención. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los mayores desafíos actuales y futuros que enfrenta el sistema de suministro de agua potable del área metropolitana de Lima? Claro, iniciando, y esto creo que es una situación sui generis en América Latina. En 1990, ciudades como Sao Paulo o ciudades como Distrito Federal de México tenían unos 15 millones de habitantes y después de 30 años tienen algo más de 21, ¿no? Pero Lima ha sucedido algo que es insólito. Además, en ninguna agenda de ningún planificador o proyección, alguien hubiera pensado que en 1990 éramos 5 millones y medio de habitantes y luego de 30 años hemos duplicado esa población y somos 11 millones. Por supuesto que ese tema además es bastante más complejo porque en los últimos años, y esto no está en esta contabilidad que te he dado, por ejemplo, hermanos venezolanos, se calcula que hay 714,000 hermanos venezolanos que están aquí en la gran área metropolitana de Lima, que obviamente generan un impacto y hacen que sea mucho más difícil el tema de cerrar esta gran brecha, que en realidad también nosotros, si bien tenemos la mejor cobertura del país, 93% de cobertura, entenderás que ese 7% de brecha en términos relativos es una cantidad impresionante. Llega a casi 800,000 pobladores de Lima que no tienen el servicio de conexión domiciliaria. Y a ellos, a lo largo de esta pandemia, hemos instalado un sistema, una logística impresionante para distribución de agua gratuita mediante cisterna. Y este ha sido el gran trabajo y creo que
el agua debe estar a la misma velocidad de los sistemas de planificación. No obstante, cuando se te desborda la planificación del territorio, es muy difícil hacer la planificación del agua. Ojo, y en las proyecciones que tenemos, al 2030 seremos 13 millones y medio de habitantes en esta urbe. Por lo tanto, el reto hacia fines de la década es llegar a cobertura universal, es decir, que todos los limeños, los de esta gran ciudad, tengan el servicio en sus hogares, en sus domicilios. Perfecto, muy interesante. Francisco, ¿qué tan importante es la colaboración interinstitucional para la gestión integral de los recursos en Lima? Creo que allí el gran trabajo que se ha desarrollado conjuntamente a partir de diversos proyectos, pero hay uno en particular que yo quisiera resaltar porque viene desde el Ministerio del Ambiente y la empresa de agua está adscrita al Ministerio de Vivienda, pero además la Autoridad Nacional del Agua está en el sector de agricultura y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que es el que hace el análisis o también tiene sistemas de control y de medición del ambiente o de las regulaciones hídricas. Justamente creo que hemos encontrado un proyecto que nos une y nos lleva a compartir información. ¿Por qué digo que eso es importante? Porque a diferencia de las otras cuencas que miran al Pacífico desde el lado del Perú, la única cuenca que tiene masivamente un uso de agua dulce para población es la cuenca de Rímac, la cuenca de Chillón, Rímac, Lurín. El 85% de estas tres cuencas se utiliza el agua para consumo poblacional, comercial, industrial. Esta situación es totalmente diferente en el resto de las cuencas que miran al Pacífico, en donde el 85% aproximadamente es de uso agrícola. Y te puedes dar cuenta la presión poblacional que tiene esta ciudad, que además, como muchos conocen, es la segunda ciudad del mundo, después del Cairo, que se ha instalado sobre un desierto. Y evidentemente esto hace que la presión por tener el servicio y por encontrar fuentes de agua sean más complejas y seguirán siendo más complejas en las próximas décadas, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco. Muy interesante. Le recordamos a la audiencia que pueden dejarse las preguntas para Francisco en el chat. Ahora vamos de Lima para México e invito a Carlos García Salazar, director comercial del Servicio de Agua y Drenajes de Monterrey, México. Carlos, bienvenido. Ana María, un gusto saludarte. Carlos, así como a Francisco y a Malena, tenemos una serie de preguntas y haremos las que el tiempo nos permita responder. Entonces paso a la primera pregunta. La primera pregunta es que durante el año pasado, el estado de Nuevo León, donde se encuentra Monterrey, enfrentó la mayor crisis de escasez de agua en los últimos 20 años. Nos gustaría que nos contara cuál fue su estrategia para abastecer a la población. Sí, con gusto les platico un poco. Bueno, primero me gustaría dar un poco de contexto. Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey da servicio al estado de Nuevo León, no solo a la ciudad de Monterrey, que es la ciudad capital. Entonces tenemos un gran sistema que es el que da servicio a la mancha urbana de aproximadamente 4.6 millones de habitantes y en el estado tenemos aproximadamente 5.7 millones de habitantes. Nuevo León está situado en una zona semidesértica con aproximadamente 600 milímetros de lluvia al año y de los cuales el 75-80% de la lluvia cae solamente en un periodo muy corto, en un periodo de aproximadamente mes y medio. Entonces el tema de trabajar la resiliencia y la falta de agua es un tema histórico en Nuevo León, es un tema que se ha tenido que trabajar porque es eso o no tenemos agua, ¿no? Entonces se ha venido trabajando con una serie de acciones históricamente, tan es así que desde hace 60 años en Monterrey trabajamos el agua de segundo uso o agua residual tratada para la industria. Estamos situados en una zona muy industrial,
Nuevo León es la capital industrial de México. Entonces tenemos grandes corporativos mundiales basados aquí en la región. Sin embargo, ante esta situación especial de crisis de agua, se fortalecieron algunos programas, ¿no? Por ejemplo, se tuvo que trabajar en fuentes, se trabajó en rehabilitación de pozos profundos y someros. Tenemos pozos en la mancha urbana y a mediana distancia que se han estado trabajando para un mejor aprovechamiento de estos. Se han perforado nuevos pozos, se está actualmente trabajando, tenemos 1 año y medio de que se empezó a construir una presa adicional, la presa de Cerro Prieto, para la presa de la Libertad, perdón, que nos traerá agua adicional que necesitamos en la zona metropolitana. Y históricamente el agua que hace 40 años que el agua que la que nos surtíamos era agua del subsuelo, pero este proceso ha venido migrando hacia cada vez más necesitar el agua de los pozos. Adicionalmente, bueno, en la zona de la sierra que tenemos unas presas de retención que nos ayudan a aprovechar más el agua, alimentando el subsuelo para que ésta se conserve de esa manera en esta ubicación y poderla posteriormente aprovechar. Adicionalmente al tema de fuentes, obviamente se ha tenido que venir trabajando en temas del cuidado del agua. Uno de ellos es incrementar el agua residual tratada. Actualmente vendemos aproximadamente 1.200 litros por segundo de agua de segundo uso, sobre todo para industria, pero también para riego de campos de golf, para temas de mitigación de polvos, etc. Entonces es un tema significativo. Y los otros es obviamente el cuidado de las aguas, ¿no? Tenemos un sistema de modulación de presiones que nos ayuda a tener un mejor control de fugas. Tenemos un programa permanente de mejorar la medición. Se implementó, y más ahora con la pandemia, un programa de manejo de temporizadores que nos permiten que en escuelas, oficinas públicas, etcétera, que incluso muchas escuelas, como ustedes lo saben, pues tienen muchísimos baños donde las fugas pueden ser bastante significativas. Entonces se instalan temporizadores que nos permiten tener durante los horarios que no hay actividad cerrado completamente el agua en esas áreas, ¿no? Sanciones para el mal uso del agua, etcétera. Como les digo, en la zona tenemos de manera histórica trabajando con el tema de cultura del agua por la misma escasez de este recurso crítico, ¿no? Justamente tomando ese último punto, sabemos que el consumo per cápita en Monterrey es uno de los más bajos de la región. Entonces, hablando justamente de todo históricamente lo que han venido haciendo, ¿cuál ha sido la estrategia que han implementado en el mediano plazo para lograr justamente ese consumo eficiente? Tiene 3 minutos. Muchas gracias, me ajustaré. Bueno, históricamente en Agua y Drenaje venimos trabajando con el tema de cultura del agua desde las escuelas, en temas masivos, etcétera, de manera que realmente exista un compromiso, un entendimiento de la gente. Algo que sabemos todos los que estamos en la industria es que a medida que la gente entiende realmente lo que significa traer un vaso de agua desde una presa que está a 200 y cacho de kilómetros de distancia de la mancha urbana, subirla a 200 y cacho de metros, es muy significativo. Nosotros usamos mucho últimamente un ejemplo aquí, que creo por aquí nuestro director general, donde decía que para traer el agua que necesita la zona metropolitana en Monterrey, necesitamos hacer una fila de pipas de 800 kilómetros de distancia para traer el agua que necesita la mancha urbana en un día, ¿no? Cuando la gente ve ese tipo de ejemplos, ayudan a entender el impacto que esto puede tener en la sociedad y lo que implica que tenga el agua todos los días potable, etcétera, en su llave, ¿no? Nosotros tenemos una cobertura del más del 99% de agua potable. El agua es totalmente potable, la puedes tomar de la llave, etcétera, y eso la gente tiene que entender el esfuerzo que hay alrededor de. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante, tanto Carlos como Francisco como Malena, ya están empezando a entrar las preguntas en el chat, entonces les recordamos que nos dejen sus preguntas y si tenemos tiempo al final vamos a responderlas. Voy a pasar ahora, bueno, quiero de nuevo agradecer a los 3 ponentes que nos trajeron su visión de primera mano y quiero darle la bienvenida a Juan Bofill, que está a cargo de la ponencia magistral de este día. Juan es ingeniero senior de recursos hídricos del Banco Europeo de Inversiones. Juan. Sí, ¿me escuchan?
Sí, le escuchamos. Bienvenido. Vale, muchísimas gracias y perdón porque no he conseguido conectar la cámara. Hemos tenido problemas técnicos con Zoom, que no es una aplicación que solemos utilizar. No se Muchísimas preocupe, gracias. vemos la presentación perfecto. Así que the floor is yours. Okay, thank you very much. I'm going to do the presentation in English. It's what I thought at the beginning. First, good afternoon in Europe, good morning in Latin America. Thank you very much for the organization of this event. I'm really delighted to be here and to have the opportunity to discuss about these topics, how to make water utilities more resilient to climate change. And we all know now that climate change is a fact, according to the latest IPCC report, which was published really recently in August 2021. There's evidence of the observed changes in such as heat waves, heavy precipitations, drought, tropical cyclones, and in particular, the attribution to human influence. And this has been strengthened since the previous report. So the reduction in emissions is absolutely a must. And water utilities all around the world will have to contribute to this reduction, as well as adapt to the effect of climate change. This change and adaptation will happen only with sustainable finance. And my role here today is to briefly explain you what the EU is doing in relation to define what can be considered as sustainable finance. For this, the Commission is prepared what is called EU taxonomy. And this can be defined as a classification system which establishes a list of environmentally sustainable economic activities. Can you move to the next slide, please? Siguiente diapositiva. Thank you. But why a taxonomy? And the taxonomy is basically a tool. We know the critical problem that climate change is creating. It's an enormous challenge. And for that, the EU adopted an action plan, such as the Green Deal. You probably heard about this, that has, among other objectives, the reduction in emissions by 55% in 2030, in order to reach the goal of zero emissions by 2050. In order to achieve this, the financing will be channeled or have to be channeled towards activities that are sustainable. And the taxonomy is a tool to identify these activities. So for creating this taxonomy, 6 environmental objectives were defined: climate change mitigation, climate change adaptation, sustainable use and protection of water resources, transition to circular economy, pollution prevention and control, and protection and restoration of biodiversity. So an activity will be declared as sustainable if it achieves substantial contribution to at least one of these objectives and does not produce significant harm to the other 5. So how does taxonomy look like and how will look like? At the end of the day, it's a list of activities. All the economy has been screened, basically use the NACE codes. So each of the activities will have its corresponding criteria for achieving substantial contribution to the objectives and other criteria for avoiding significant harm to the others. So the criteria have to fulfill certain conditions, such as being science-based, has to be in science, in scientific evidence, has to use existing work, so it's not going to create, to investigate in order to create the criteria, have to be dynamic, have to be valid for investment, for CapEx, and for operation, OpEx. And more important, it has to be easy to use. Next slide, please. Siguiente, gracias. The taxonomy is being prepared in 2 phases. The activities that can contribute to the first 2 objectives, such as climate change mitigation and adaptation, were already included in our first delegated act, like a law, a new law, that will enter into force during 2021. The activities relevant to the other 4 objectives are being prepared, and the second delegated act will probably be adopted in 2021 and be enforced in early 2023. For EU utilities, and more in particular for water utilities, the taxonomy is already very relevant since water supply and wastewater activities are already included in the first delegated act. For example, we can already find in the delegated act the criteria that a water supply system with an energy consumption under 0.5 kilowatts hour per cubic meter can be considered a substantial contribution to climate change mitigation. In the same way, a reduction in the leakage, for example, of 20%, can be considered as well of sustainable contribution to the objective. So this means that these investments will be considered sustainable or green, if we want to make it simpler. The European Investment Bank, for example, will use this taxonomy in order to define what is sustainable or not. And this will be a channeling of the fund. This is why it's quite important and relevant. And the taxonomy at the end of the day will reorient
the investments from investors towards more sustainable technologies and business, and this will definitely include water utilities as well. My opinion is that the EU taxonomy will be also quite relevant for utilities in Latin America and all outside the EU, basically because financiers that operate outside the EU can or will use the taxonomy as a reference and might mirror it in their countries. Other financiers may, for example, try to use the more stringent criteria than this for sustainable finance. So it will be used as an example. Other financiers, for example, can use it in places or jurisdictions without clear guidelines, so they can use it as a reference. So it's clear that the taxonomy will be a milestone in relation to the sustainable finance involving climate and environmental finance. This is why it's so quite relevant as well, and will be relevant, this is my opinion, for utilities in Latin America. So you can find in the slide the links to the first delegated act and the first draft of the second delegated act. So you might find useful information here. And how can you affect, and how can this affect the water sector? So thank you very much. I tried to stick to the time I have, and I'm open to any question during this session and in private if you need it. Thank you very much. Muchísimas gracias, Juan. Ahora voy a invitar a las representantes de dos empresas, también proveedoras de servicio en dos grandes ciudades de América Latina, en Sao Paulo, Brasil, y en Bogotá, Colombia, con quienes vamos a explorar cómo los operadores pueden volverse resilientes. Iniciamos con Mónica Porto. Ella es la directora de servicios regionales de la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de Sao Paulo, Sabesp. Mónica, bem-vinda. Gracias, Ana María. Mónica, entonces, como hicimos con, los tres colegas iniciales, voy a hacer preguntas, a ti te las voy a hacer en inglés y luego vamos viendo en relación al tiempo lo que podemos responder. Entonces paso a la primera pregunta, es ¿a qué retos se ha enfrentado Sabesp atribuibles al cambio climático? What are the challenges that Sabesp has faced, either currently or in the past, that are related to climate change? Okay, so first of all, thank you very much for giving us the opportunity to participate in this session. As you may know, Sabesp is a very large utility that operates in 375 municipalities in the state of São Paulo, and we have 28 million customers. So building resilience is a very important subject for Sabesp because we have to provide reliable 24/7 service with good water quality to a quite large number of clients. In 2014 and 15, the metropolitan region of São Paulo was hit by an extreme drought, the worst drought in our history. And we had back then to face the challenges of continuing service. And many lessons were learned related to increasing resilience, and such as building more infrastructure and several others. And the good thing is that right now we are also in a drought period. We have had rainfall below average in the last months, and we are very benefited today by those decisions in the past. Perfect. Now the second question, la segunda pregunta, ¿qué medidas y soluciones han implementado en respuesta al cambio climático y los resultados que han obtenido? What measures and solutions have been implemented in response to climate change, and what are the results? Well, the first measure was to recognize the importance and to invest in redundancy. This was really important, and we are now picking the fruits. So it was a very wise decision. We understand that to build redundancy is not easy. It requires a large investment, but in the end it pays off. We invested and built redundant systems
that, for instance, are currently being used mostly for our most important system for the metropolitan region of São Paulo, the Cantareira system. The second measure was to increase operational flexibility in our systems in order to optimize the water distribution. It also required large investments, but again, it is worth. And the third measure was to bring the population along in order to reduce consumption and to reach sustainable levels of water use. Transparency in communication during droughts, for instance, is very important. It's also important to provide tips and information on how to better use the water. It helps a lot the population in doing that. So public campaigns on how to improve water use. In that drought back 5 years ago, we had a reduction of 15% in our demand. And this reduction was sustainable. It's still in place today. We are 15% below in consumption than the year before, 2013. And we also invested a lot in reducing water losses. So this was, so together with the population in managing the demand, the company also invested a lot in reduction of losses. So it's more or less we have to act on both sides. We have to we invested in more infrastructure, and at the same time we invested in balancing the demand. Perfect. And we have time for one more question, 2 minutes. Can you describe the impact of such events in the finances of the utility? Well, it's, you know, Sabesp is a company that it's very much in line with the ESG principles. The company is fully prepared to tap new solutions to finance further improvement in the resilience in all our systems. And as I said, in the drought 5 years ago, we invested very hard in increasing resilience, and we are now picking the fruits of this decision. Our services right now can face droughts such as the current one without much distress. And with this current drought, we are seeing the advantages of protecting the quality of the service and also the quality of services for the poor population. Due to the pandemic, we invested in building lavatories and providing water tanks for the poor population, and so it's all a matter of planning the large investments that a metropolitan region such as São Paulo with 22 million people requires. An interesting point is that we also changed the way of contracting services or contracting infrastructure. We are now using a lot payment by result. So in our contracts. So for instance, in our contracts to expand the sewage systems, we pay for the BOD reduction in the rivers. In water losses contracts, we pay accordingly to the reduction of loss.
So this type of contracts and its various procedures of measuring the results are being very successful, and it's being implemented not only here in the metropolitan region of São Paulo, but also all over the state of São Paulo. Mónica, muito obrigada. Gracias. Recordamos a la audiencia que pueden dejar sus preguntas en el chat. Y ahora quisiera invitar a Diana Gisela Parra. Ella es gerente financiera de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Colombia. Diana, bienvenida. Buenos días, Ana María. Muy complacida de participar en esta sesión. Y nosotros muy complacidos de tenerla con nosotros. Diana, así como con Mónica, empiezo con una primera pregunta y vemos cuánto nos da el tiempo. Y les recordamos a la audiencia que cualquier otra pregunta la pueden hacer en el chat. Perfecto. Diana, la primera pregunta es la siguiente. El acueducto de Bogotá ya tiene definido un portafolio de proyectos verdes, así como el marco de bono verde. ¿Nos podría comentar cómo desarrollaron dichos procesos y qué retos han enfrentado y qué sigue? Sí, Ana María, gracias. Pues mira, para la empresa de acueducto, la implementación del portafolio de proyectos verdes y el marco del bono verdes ha sido un proceso muy enriquecedor. Hemos aprendido muchísimo y yo podría decir que relativamente lo hemos desarrollado en corto tiempo gracias a 3 factores. El primero es que en Colombia ya contamos con un marco regulatorio y de política que favorece el financiamiento verde como una de las acciones para enfrentar los retos ambientales del país. De hecho, ya en Colombia varias empresas y entidades financieras han hecho emisiones exitosas de bonos verdes, principalmente en el sector de energías renovables, y esto ha permitido que el mercado evolucione generando confianza. Y nosotros en la empresa de acueducto esperamos ser los pioneros en la emisión de bonos verdes en el sector de agua y saneamiento básico. Un segundo factor es que en la empresa hemos identificado el financiamiento verde como una fuente de financiación innovadora que nos va a permitir, por un lado, diversificar nuestro portafolio de financiamiento y por otro lado, que consideramos muy importante, es alinear nuestra estrategia financiera con nuestra estrategia de sostenibilidad. Nosotros en la empresa estamos apostándole a la modernización sostenible, que consiste en que la transformación operacional de la empresa tenga armonía con la sostenibilidad ambiental, y eso quiere decir que actuamos en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y un tercer factor es que en la empresa hemos tenido la gran ventaja de contar con el apoyo del BID y de la cooperación suiza en la evaluación del portafolio de proyectos verdes, en el desarrollo del marco del bono verde. Gracias a este apoyo técnico y financiero hemos contado con la asesoría de expertos que nos han apoyado en todo este proceso, así como en el diagnóstico para el marco contable de la empresa que en el acueducto tenemos que hacer para poder emitir bonos verdes. En términos de retos, yo destacaría 4. Primero, pues para la empresa ha sido un proceso de aprendizaje, entender qué son los bonos verdes, qué se necesita, pues cuáles son todos los requisitos que hay que cumplir para poder emitir un bono verde y cómo esos bonos verdes pueden formar parte de la estrategia de financiamiento de la empresa. En segundo lugar, pues otro reto ha sido la priorización de proyectos para poder determinar los proyectos elegibles. En la empresa tenemos un portafolio de más de 1.500 proyectos con desembolsos por 1.2 billones de dólares en los próximos 4 años. Entonces, pues el gran reto fue priorizar entre esos proyectos cuáles podrían ser analizados por su potencial verde y priorizamos 241 proyectos. El tercer reto fue hacer el análisis para ver si esos proyectos cumplen con los requisitos para ser financiados con un bono verde. Estos requisitos son los requisitos de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los objetivos de la iniciativa de bonos climáticos o Climate Bonds Initiative, así como los requisitos de Colombia para obtener el financiamiento a través de un bono verde.
Y un cuarto reto en el que estamos es que la empresa requiere adoptar los estándares financieros internacionales de reporte porque es un paso necesario para que podamos emitir bonos. Ya contamos con un diagnóstico y próximamente pues tenemos que continuar con la implementación de esos estándares internacionales. Estimamos que esto nos va a tomar un año aproximadamente. ¿Qué sigue para nosotros? Pues ya con el portafolio de proyectos verdes, con el marco del bono verde, nuestros pasos a seguir son la evaluación de segunda opinión o second party opinion, que vamos a iniciar ya el próximo mes. Al interior de la empresa tenemos que conformar el comité del bono verde. Asimismo, tenemos que internamente hacer un ajuste a nuestros procesos de maduración y ejecución de proyectos para poder cumplir con los requerimientos de reportes y la implementación de los estándares financieros internacionales. Así resumiría yo el proceso en la empresa de acueducto. Perfecto. Tenemos tiempo para una pregunta, 2 minutos. Sería, ¿esta emisión es parte entonces de una estrategia para incrementar la resiliencia de los servicios que presta el acueducto, ¿no es cierto? Definitivamente sí. En la definición del portafolio de proyectos analizamos los componentes de la ecuación de riesgo, que son 3, la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, tomando en cuenta, y esto es muy importante, no solamente las variables atinentes al proyecto o al activo en sí, sino sobre todo las interdependencias que existen con la comunidad, tanto cuenca arriba como cuenca abajo, el marco regulatorio y otros componentes externos que pueden influir en la vulnerabilidad. Los proyectos que hacen parte del portafolio de proyectos verdes cumplen con los criterios de infraestructura hídrica de Climate Bonds Initiative y están alineados también con los principios de resiliencia climática. En términos de pasos a seguir, pues tenemos el análisis de la vulnerabilidad climática empresarial y vamos a elaborar un modelo ecohidrológico para mejorar nuestros procesos de planificación. Perfecto, estamos justo a tiempo. Muchísimas gracias, Diana. Realmente que es un orgullo y es realmente grato ver cómo empresas líderes como Acueducto, Sabespi, AISA, Sedapal, Aguas de Monterrey, o sea, cómo todas están trabajando para una agenda de tener infraestructura más resiliente y seguir garantizando un servicio eficiente en la región. Así que tenemos tiempo para un par de preguntas. La primera que tengo aquí a mano es para Mónica. Mónica, ¿estás por ahí? Sí. Mónica, the question is, can you provide an example of what you invested in to address water loss, and for flexibility, what did you do? Well, for flexibility, we integrated all the 5 large water supply systems. So we can reach every part of the city from different water supply sources. So it's when we have drought in one of the systems, we can supply that region from another system. So it's if you think that in a city that with 22 million people, so this is not an easy task to do, but we managed to. So for instance, the central part of the metropolitan region of São Paulo right now can be supplied from any of our water supply systems. So this is one of the investments in flexible operations that we did. And in water losses, we invested in changing the pipelines, also changing the house connections, and controlling better control of the pressure in the network. And so there were many different investments that we did in water losses. Right now, the investment in water losses is one of the main investments of Sabesp. Perfect. Okay, thank you. Muito obrigada. La siguiente pregunta es para Diana.
Diana, Mario López Pérez pregunta, ¿dónde se puede ver la cartera de proyectos verdes de acueductos de Bogotá y si hay algún texto de los análisis de riesgo hídrico? Bueno, todavía no tenemos publicada la cartera de proyectos verdes. Espero que muy pronto la podamos tener lista. Lo mismo que el análisis que está preguntando. Perfecto. Y tenemos una pregunta para Malena. No sé si Malena está todavía por ahí. Malena, tenemos perfecto. Una pregunta sobre regulación. Dice, ¿qué regulación existe en su país para evitar que particulares acaparen las fuentes de agua que abastecen las comunidades a las riberas de los ríos? Parte de lo que te contaba Ana María hace un rato, esto de lograr un consenso sobre el agua, tiene que ver con, hay mucha jurisprudencia en Argentina, hay leyes un poco que han caído en desuso, antiguas, y lo que queremos es llegar a un acuerdo nacional, federal, para ponernos de acuerdo. El agua, las fuentes de agua cruda en Argentina son provinciales, se han provincializado. Quiere decir que son del segundo nivel del Estado. Esto trae algunas complicaciones y por eso es que desde AISA, pero también desde el Ministerio del Interior de la Nación, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable e incluso desde la Corte Suprema de la Nación, estamos trabajando, encarando esto que te decía, el consenso del agua, ponernos todos y todas de acuerdo, primero en que el agua en Argentina es un recurso estratégico y segundo, ponernos de acuerdo en cuáles serán las herramientas desde el presente y hacia el futuro para cuidar un recurso indispensable para Argentina y para el mundo. Argentina tiene mucha agua cruda, tanto subterránea como superficial, y sin embargo tenemos todavía áreas dentro del país que sufren estrés hídrico, que tienen crisis hídrica. Por eso, si bien AISA no tiene jurisdicción en todo el país, es una de las empresas más importantes de Argentina, es la empresa más importante del sector en Argentina, y creemos que podemos ser parte o punta de lanza para lograr este consenso. En esto hay un salto importante para dar y creemos que nosotros desde AISA, en conjunto con otros organismos, podemos coordinar para tener una regulación mucho más específica, mucho más amplia y sobre todo que cuide mejor el agua y el medio ambiente. Perfecto, muchísimas gracias Malena. Lastimosamente no tenemos tiempo para más, pero las preguntas que han quedado en el chat las estaremos respondiendo. También les invitamos a seguirnos en nuestro blog, dado que estaremos poniendo ahí noticias sobre el programa de la semana. Queremos dejarles saber a la audiencia que vamos a enviar una encuesta muy corta a través del chat para que nos ayuden a completándola. Y agradecemos mucho, dado que eso nos permite ajustar este tipo de seminarios a las necesidades de la audiencia. Les queremos agradecer a todos nuestros panelistas de hoy por habernos acompañado. Como dije, es realmente de un orgullo ver todo el trabajo que está haciendo en la región, y a la audiencia realmente agradecerles por su participación. Les invitamos a que también asistan a las demás sesiones del Foco en las Américas aquí en la Semana Mundial del Agua, donde estaremos hablando de otros casos y de otros ejemplos en Latinoamérica. Esperamos entonces verlos durante la semana y les invitamos a disfrutar mucho del programa. Muchísimas gracias a todos.